Perfecto. Bueno, muchachos, pues ahora vamos a hablar acerca de la histología del estómago. Para esto, previamente ya deberían haber revisado lo que es las generalidades del tubo digestivo y la histología del esófago. Eso es bastante importante que se revise previamente porque, pues bueno, en las generalidades del tubo digestivo se abarcan temas como lo son, cómo podría aparecerse o visualizarse la mucosa, submucosa, muscular externa y adventicia o serosa, según sea el caso. Y que bueno, es un poco importante aclarar que en la histología del estómago puede llegar a complicarse en cierta parte por la cantidad de información que es, pero realmente no es algo tan complicado de entender, no es complejo y que bueno, vamos a comenzar. La unión gastroesofágica es lo primero que hay que analizar cuando hablamos de estómago. ¿Por qué? Pues es esta transición que se da de forma bastante brusca, si logran ver cómo la transición de un epitelio esofágico al epitelio gástrico y las glándulas que existen, pues es bastante notable. Veremos ya que del esófago pues viene nuestro epitelio plano, estratificado, no queratinizado, que recuerden, esta característica la podemos ver claramente por la presencia de los núcleos, incluso en las células más superficiales, a diferencia de, por ejemplo, la piel, que en la piel va a ser un epitelio igualmente plano, igualmente estratificado, pero va a ser queratinizado. Y es entonces aquí donde aparece la diferencia, que en la piel, pues las células más superficiales, los queratinocitos, pues no van a tener su propio núcleo, ¿sale? Va a estar ausente. Y que bueno, ya aquí empieza lo que son nuestras glándulas gástricas, que vamos a comenzar a verlas. Pero que bueno, antes hay que hacer una aclaración. Ya sabrán por sus anatomías que bueno, al estómago se le puede dividir por cuatro principales regiones. La primera sería la zona cardial, luego tendríamos al fundus, el cuerpo del estómago y a la región pilórica. Pero cuando hablamos del estómago en histología, se le va a dividir por tres principales regiones. ¿Y esto por qué? ¿Por qué está esa diferencia? Pues bueno, tiene como argumento el dividirse así por la presencia del tipo de glándula. Entonces, tendríamos a la región cardial, que pues bueno, es justamente cerca de nuestra unión gastroesofágica y que bueno, representa cerca del 10% de todas las glándulas que existen en el estómago. La región pilórica, que bueno, es esta región que se encuentra cerca del esfínter, que nos estaría dividiendo, o bueno, separando al píloro del duodeno, y que aquí van a existir cerca del 15% de todas las glándulas gástricas. Y bueno, por último, a la región fúndica. Esta región va a tener a la mayoría de todas las glándulas, cerca de un 75% va a ser, em, se va a componer por glándulas gástricas o también denominadas glándulas fúndicas. Entonces es lo mismo. Y que bueno, si logran ver, o bueno, si enfocan su visión al esquema que se encuentra a la derecha, apreciará muy bien que pues sí hay ciertas diferencias en cuanto al tipo de células que existen en cada una de las glándulas, ya sea pilóricas, gástricas, cardiales o gástricas, y que bueno, difieren un poco en función y es por eso que se divide así histológicamente al estómago. Ahora bien, sabrán ustedes que el estómago tiene ciertos pliegues que logran ver en la imagen que les estoy señalando. Estos pliegues, pues bueno, nos dan la función de que el estómago va a tener esa capacidad de distenderse ante el quimo, que pues bueno, sabrán que el quimo es vaya, el alimento. Y entonces, si hacemos un pequeño zoom a estos pliegues, pues luego veremos lo que está aquí debajo
en donde podremos notar que la mucosa forma ciertos relieves. Estos relieves lograremos mencionarlos, que se llaman regiones mamiliformes y que bueno, justamente son para aumentar un poco más la superficie en la que se puede secretar pues los contenidos del estómago, como podríamos ya ver después, que sería pues principalmente el ácido clorhídrico. Y bueno, si hacemos aún más zoom, podremos ver que la mucosa del estómago se va a componer por criptas gástricas, es decir, son invaginación, son depleciones sobre la misma mucosa, es decir, como si se estuviera cavando. Y entonces sobre estas criptas gástricas o también denominadas foveolas, más profundamente vamos a encontrar a lo que son nuestras glándulas. ¿Sale? Entonces, bien, hasta aquí todo correcto. Ahora hablemos sobre el epitelio que recubre a la mucosa del estómago. Este epitelio va a ser de tipo cilíndrico simple. Y que bueno, también se les puede denominar a este epitelio como que son células mucosas superficiales, ya que, pues claramente, como su nombre lo dice, la principal función va a ser la de secretar moco hacia la luz del estómago. Esto con la intención, claro, de proteger a la mucosa de los contenidos gástricos, del ácido clorhídrico principalmente. Y que bueno, este moco va a ser rico en bicarbonato. Ahora bien, verán que el epitelio podría llegar a asemejar un poco a las células caliciformes o también denominadas células de Goblet. Y que bueno, esta diferencia o bueno, esta apariencia que tienen nuestras células mucosas superficiales no es más que atribuible a que van a contener gránulos de mucinógeno. Entonces, por la técnica histológica, ya sabrán que pues hay que deshidratar la muestra, pues bueno, podría llegar a verse como que el epitelio es un poco blanquecino, ¿sale? Como si incluso tuviera aquí grasa. Sabrán que la grasa con la tinción de rutina pues no se tiñe. Entonces, pues podría llegar a confundirse un poco ese aspecto. Sin embargo, estas como cabecitas, pues se van a deber a los gránulos de mucinógeno. Y que bueno, ese mucinógeno después se va a convertir en mucina, que pues es el principal componente de nuestro moco protector de la mucosa. Y bueno, arriba les coloqué una imagen sobre pues una tinción más especializada en la cual se utilizó azul de toluidina y Shift Pass, que bueno, nos permite identificar justamente carbohidratos y que bueno, veremos todo este epitelio cilíndrico simple, o es decir, nuestras células mucosas superficiales y pues justamente logramos apreciar lo que es toda esta cantidad importante de carbohidratos que es nuestro mucinógeno y bueno, se aprecia muchísimo mejor aquí. Ahora hablemos sobre las glándulas justamente. Y vamos a empezar hablando sobre las glándulas fúndicas o las glándulas gástricas, que ya sabrán, como ya les mencioné previamente, son las que principalmente vamos a encontrar, las que más vamos a visualizar y que incluso en nuestro laboratorio, las laminillas que tenemos, pues van a ser justamente de las regiones fúndicas. Ahora bien, pasemos directamente con la glándula. Esta se va a componer por diferentes porciones. Ya habíamos hablado que lo primero que logramos apreciar va a ser la cripta o foveola. Esta ya habíamos dicho que es una depresión, es un hoyo. Entonces, este hoyo va a estar revestido por células mucosas superficiales, que ya habíamos hablado de ellas, producen moco, sobre las cuales estas van a descansar en su lámina basal y que bueno, va a llegar un punto en el que
la glándula va a transformarse o se va a decir que llega a ser un istmo. Este istmo es un nicho de células madre. Es decir, aquí va a haber muchísimas células madre, las cuales van a tener una capacidad de diferenciación y que, bueno, pueden convertirse en los diferentes tipos de células que existen en las glándulas gástricas. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, se pueden diferenciar en células mucosas superficiales y que, bueno, van a migrar hacia arriba, hacia la luz, o pueden diferenciarse en otros tipos de células que van a migrar hacia abajo para pasar a formar parte de las glándulas gástricas. Ahora, estas glándulas tienen la principal función de formar el jugo gástrico, el cual se va a componer de 4 principales componentes. Uno va a ser el ácido clorhídrico, otro la pepsina, que, bueno, la pepsina viene de, pues, un simógeno que sería el pepsinógeno, y que, bueno, ya sabrán que esta enzima lo principal que hace es el romper las uniones entre las proteínas y que, bueno, podamos así hacer digestión de estas proteínas. Porque, pues claro, lo que necesitamos son los aminoácidos. También va a haber secreción de moco por principalmente las células mucosas superficiales y factor intrínseco. El factor intrínseco sabrán que tiene que ver con la reabsorción a nivel del intestino delgado de vitamina B12. Entonces es bastante importante recordar este dato. Eh, Hay una patología asociada a este factor intrínseco donde, pues, si hay una deficiencia, pues no se va a poder reabsorber vitamina B12 y nos va a dar como resultado una anemia de tipo perniciosa. Ahora, existen, veremos más adelante, que también hay células enteroendocrinas, es decir, tienen una secreción de hormonas. Y, bueno, las principales hormonas que se van a secretar son el péptido vasoactivo intestinal, la gastrina, la somatostatina y la grelina. Y que, bueno, tienen mucho que ver con la regulación del hambre, de la reabsorción de nutrientes y muchísimas cosas más. Pasemos ahora sí a ver los tipos celulares de las glándulas gástricas, que, bueno, principalmente son 4, más uno, que serían 5, que ya hablamos de ellas, que son las células madre progenitoras, ¿sale? Ahora, va a haber un tipo de células que se denominan células mucosas del cuello. Estas células son bastante similares a las células mucosas superficiales. ¿En qué difieren? Más que nada en morfología, porque realmente en función es casi la misma. Entonces, morfológicamente hablando, este tipo de células son muchísimo más cortas que las células mucosas superficiales, tienen muchísimo menos mucinógeno, eh, el tipo de moco que van a secretar es realmente soluble y que, bueno, a estas células mucosas del cuello se les van a considerar como unos precursores inmaduros de las células mucosas superficiales, es decir, van a ir subiendo poco a poco hasta llegar a la superficie, a la luz del estómago, ¿va? Y entonces las vamos a poder identificar un poquito mejor con esta imagen, que, bueno, esta imagen la tomé de el Histology Guide y que es una, bueno, es el estómago con una tinción del ácido periódico de Schiff. Y que, bueno, aquí les señalo mejor lo que es los límites de una glándula gástrica. Entonces, más superficialmente encontramos a las células mucosas superficiales, que, si se dan cuenta, son un poco más abundantes, son más grandes, los gránulos decimógenos se ven más amplios. Pero si nos vamos a la región del cuello de nuestra glándula gástrica, pues, bueno, estas células mucosas del cuello se van a ver incluso con una forma más cúbica, a diferencia de las otras que son más cilíndricas. Además que justamente el mucinógeno que tienen es muchísimo menor
Esto rosadito es eosinófilo, pues es el mucinógeno. Y pues bueno, nada más. No hay mucho que del cual interiorizar o profundizar sobre este tipo de células. Pasemos al siguiente tipo, que son las células principales. Estas células principales, em, así como truco, donde principalmente las van a poder encontrar dentro de sus laminillas, va a ser en la parte más basal de las glándulas, es decir, casi llegando a la muscular de la mucosa. Y que bueno, ¿cómo las van a identificar? Por su basofilia. Eso es lo principal. Es decir, la basofilia ya habíamos dicho en muchísimas clases que va a ser que se tiñe de morado, ¿va? Entonces, esa tinción más intensa de moradito, pues es donde vamos a poder identificar a nuestras células principales. Entonces, se las voy identificando. Esto que está encerrado es una, esta es otra, estas de aquí son otras más. Y que bueno, como función es que van a tener gránulos de simógeno. Los simógenos son como, es un término para referirnos a que contienen precursores de enzimas. Por ejemplo, el pepsinógeno, que ya incluso lo pongo acá, el pepsinógeno pues es un simógeno y que después se va a convertir en pepsina. Y bueno, también contiene lipasas débiles. Estas lipasas ya sabrán que pues bueno, son para el metabolismo de las grasas. Pasemos a las células parietales. Ojo, no confundir con principales. Estas son parietales. También se les puede denominar oxínticas y son bastante fáciles de identificar. Son muy características. Esto principalmente porque su citoplasma se va a teñir con eosina, es decir, se van a ver rosaditas y que bueno, incluso ya podrían ir viendo o identificando cuáles de aquí son las células parietales o oxínticas. Se las remarco por si acaso. Y bueno, estas células parietales o células oxínticas van a tener un sistema de canalículos intracelulares, es decir, vean el esquema de aquí abajo a la derecha, donde estas como zonas en donde están llenas de microvellosidades, pues bueno, son nuestros sistemas de canalículos intracelulares. Estas microvellosidades están por una razón, y eso es para aumentar la superficie. ¿Y para qué me sirve aumentar la superficie de mi célula? Pues bueno, aquí se van a insertar en la membrana canales de protones. Y que bueno, más bien bombas de protones. Y bueno, estas bombas de protones van a servir para justamente lanzar todos estos hidrogeniones hacia la luz. Y que bueno, entonces nos dice que las células parietales van a ser las principales formadoras del ácido clorhídrico. Bien, ¿qué más? Pues bueno, estas también van a tener receptores de gastrina, que bueno, son los principales, eh, o bueno, la gastrina va a ser la principal promotora, estimuladora de nuestras células parietales para la formación del ácido clorhídrico. Muy bien, pasemos ya casi a las últimas, que son las células enteroendocrinas. Las células enteroendocrinas se les puede clasificar de dos formas. Una van a ser células cerradas y otras células abiertas. Y que bueno, si son observadores, pues ya pueden ir infiriendo por qué se les denomina cerrada y abierta. La cerrada va a ser porque realmente su citoplasma no llega a ver la luz, o sea, está atravesada por otro tipo de células. Y bueno, la abierta sí que va a llegar hasta la luz y esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque las microvellosidades que lleguen hasta la luz de el estómago son capaces de tener, o bueno, de identificar diferentes estímulos. Tienen quimiorreceptores y que incluso se ha identificado
se ha logrado ver que estas células abiertas pueden tener o pueden ser estimuladas como si fueran, este, o como si tuvieran receptores sensitivos este, en cuanto al sentido del gusto, vaya. Entonces puede identificar, por ejemplo, el sabor umami, el sabor, este, salado y demás. Y que bueno, esto influye en cuanto al tipo de secreción que va a tener este tipo de célula, la célula abierta. Ahora bien, ya habíamos mencionado los 4 tipos de hormonas que van a secretar estas células enteroendocrinas: gastrina, somatostatina, grelina, péptido, vasoactivo intestinal y, y así. Este esquema que les coloqué aquí a la derecha, pues indica un poco sobre cuáles son las principales hormonas que se van a ir liberando, secretando a lo largo de nuestro tubo digestivo, ¿va? Entonces, eso es por parte de las glándulas gástricas o glándulas fúndicas. Ahora, realmente las glándulas cardiales y las pilóricas no tienen muchísima diferencia. Incluso también es común que lleguemos a encontrar células principales, células parietales, células enteroendocrinas. Sin embargo, la función que tienen va más enfocada a formar y producir moco. Aunque bueno, sí, también jugo gástrico, pero lo principal es el moco. Esto para proteger el epitelio esofágico en caso de que haya situaciones en las que hay reflujo gástrico. Entonces, eso para proteger nuestra mucosa esofágica y que bueno, sabrán que pues si esta situación se vuelve crónica, pues nos puede llevar a diferentes patologías, como lo podría ser el esófago de Barrett. Pero que bueno, eso ya lo verán en su respectiva materia de anatomía patológica. Luego, lo mismo, las glándulas pilóricas, eh, esto, la diferencia que tienen es más que nada morfológica, no tanto funcional. Igual va enfocada a la secreción de moco hacia la superficie, pues justamente para proteger a nuestra mucosa, pues en este caso de la región pilórica. Pero sí, justamente también podemos llegar a encontrar células principales, parietales, enteroendocrinas y demás. ¿Vale? Ya para terminar, ya pasamos lo difícil, lo principal es conocer cómo es que se compone esta mucosa del estómago. Ya nada más que queda aclarar que pues existen todas las demás partes, ¿no? Como lo es la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa se va a componer por 2 principales este, capas, como lo es la circular interna y la longitudinal externa, que pues bueno, en esta imagen realmente no se logra apreciar, pero bueno, ahí está. También vamos a tener a nuestra lámina propia. La lámina propia realmente se encuentra incluso abrazando estrechamente a nuestras glándulas, ya sea gástricas, cardiales o pilóricas, y dentro de la cual incluso podemos llegar a encontrar algunas veces nodulaciones. O más que nodulaciones, es el GALT, es decir, tejido linfoide asociado a mucosa gastrointestinal. Entonces, pues realmente toda esta bolita de aquí es un conjunto de linfocitos, en general células inmunes. Luego tendríamos a nuestra submucosa, que pues bueno, se resume en que es básicamente tejido conjuntivo denso, en el cual podemos llegar a encontrar el plexo de Meissner. El plexo de Meissner, como recordatorio, pues va a estar inervando principalmente vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos pues tendrían entonces la función de nutrir a nuestra capa muscular, digo mucosa, y pues nada más.
Luego tendríamos a la muscular externa, que sería toda esta región, y que se divide en tres principales capas. Una va a ser la oblicua interna, la circular intermedia y la longitudinal externa. Pero bueno, realmente en esta imagen la diferenciación de estas tres capas sí es un poco apreciable, sí se logra diferenciar. Sin embargo, en nuestras laminillas es un poco más difícil de identificar estas tres capas, o al menos los límites entre ellas. Entonces, pues bueno, nada más como dato y saber que están ahí. Y ya por último, la serosa. La serosa pues va a estar compuesta de tejido conjuntivo más que nada laxo, tejido adiposo y vasos sanguíneos. Recordar esta diferencia entre serosa y adventicia. La serosa es un sinónimo, por así decirlo, de nuestro peritoneo. Y la adventicia solamente la vamos a encontrar en, en estas estructuras que se encuentran adheridas a una pared abdominal, ¿vale? Si la víscera se encuentra libre, entonces será serosa. Y bueno, ahora sí, para terminar, un poco de correlación clínica. Hablemos de las úlceras gástricas. Ya sabrán que bueno, existen dos principales mecanismos por los cuales se va a proteger a la mucosa gástrica. Estos van a ser el moco, que está compuesto principalmente por bicarbonato para contrarrestar el pH ácido y potasio. Pero también existe citoprotección gástrica, que está dada principalmente por las prostaglandinas y el óxido nítrico. Y que bueno, esto tiene más que nada una regulación en cuanto al flujo sanguíneo y la captación de nutrientes. Ahora, una úlcera gástrica va a tener como principales etiologías, ya sabrán, a los AINES, el consumo excesivo de alcohol, la radiación, la quimioterapia y la Helicobacter pylori. La Helicobacter pylori tiene un mecanismo fisiopatológico bien interesante, que es la de que tiene una enzima denominada ureasa, la cual pues justamente rompe a la urea, y alrededor de esta bacteria se va a crear, entre comillas, una nube de urea, la cual pues sirve de protección contra nuestros jugos gástricos. Entonces, pues ya va a crear infección dentro de la mucosa gástrica y bueno, van a surgir estas úlceras gástricas. Ahora, bien importante recordar que nuestras úlceras gástricas no van a llegar a pasar más allá de la mucosa, como se muestra en el esquema de aquí a la izquierda. Es decir, se va a quedar aquí en la mucosa y no va a atravesar más allá de la muscular de la mucosa, ¿va? Se va a quedar ahí. Eso es todo por parte de la histología del estómago. Espero que haya quedado bastante claro. Y bueno, si no, pues estoy abierto a cualquier duda.